¿Cómo están? Bienvenidos a Observador Mundial. Hoy vamos a conversar de las migraciones, un tema que está en la agenda política de casi todos los países del mundo, porque migrar es un derecho, hoy reconocido, y porque el mundo se globalizó, se integró. Si circulan las mercaderías, circulan los capitales, las ideas, los programas, la gente tiene otra concepción del mundo. Su entorno ya no es lo local, es el planeta. Y los jóvenes, sobre todo, quieren migrar, quieren conocer esos otros mundos. Muchos chilenos están migrando, más aún extranjeros están llegando a Chile. Y en general en los países se está produciendo una cierta actitud incómoda frente a la migración, porque temen que mucha migración cambie los valores, las creencias. Es que el mundo está mutando y eso no se evita con fronteras y policías y soldados. Es la dinámica del mundo globalizado. Y vivir en ese mundo exige nuevas normas, un nuevo ordenamiento para que estos procesos sean seguros y sean garantes de paz, de trabajo, de tranquilidad, etc. Gran desafío para hoy en Observador Mundial. Bueno, el tema ya está instalado, son las migraciones que son características de nuestro tiempo en Chile, en la agenda, pero la verdad que en todas partes, en Europa, los gobiernos ganan y de inmediato empiezan a plantear en xenofobia, que no vengan los extranjeros, que son amenazas. Eso está pasando y se le asocia a la delincuencia. En algunas partes, producto del aislamiento, probablemente influye, pero es un tema complejo. De esto vamos a conversar con mi gran amigo y colega Libardo Buitrago Camelo, licenciado en Comunicación Social de la Universidad del Pacífico, magíster en Dirección General de Empresas del Instituto de Desarrollo Ejecutivo en Madrid, en España, magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, magíster en Relaciones Internacionales en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, diplomado en Estudios Norteamericanos en el Instituto de Ciencias Políticas de la OEA y del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. En suma, los currículums de los invitados que traemos siempre apabullantes. Pero ahora vamos a entrar a hablar de temas que Libardo además ha vivido personalmente, ¿no? Esto de las migraciones. Está en el centro de la agenda en todos los países, en los países desarrollados y en los países del tercer mundo. La migración. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene de distinto esta migración de estos procesos que están desde el origen de la humanidad? Un gusto, Alejandro, como siempre, con el afecto y cariño constante. Cuando se termina la lucha ideológica y aparece este mundo que uno decía desideologizado supuestamente, que algunos llamaron el fin de la historia, que no se les dio, empieza una nueva autopista y en donde el encuentro es frontal. Y ahí entonces Huntington se adelanta y se anticipa y dice, aquí hay un choque de civilizaciones, pero yo diría hay un encuentro de civilizaciones. Y ese encuentro de civilizaciones pasa por la migración. Entonces ya los bloques ideológicos que se resguardaban sus fronteras bajo premisas nacionalistas y de ideologías, comienza a ver que la gente ve una orilla a la cual antes no podía acceder y que ahora sí accede. Entonces, como emerge también la globalización arrastra en sus espaldas no solamente el concepto económico, que es del que se apropian los economistas para decir la globalización es netamente económica, lo cual es una falacia, sino que es netamente un encuentro de las sociedades. Y cuando se encuentran las sociedades, aparecen las migraciones, porque las sociedades tienen unas reglas estables de encuentro de tu cultura, de tu presente, de tu pasado, pero bajo condiciones parecidas. Es decir, lo par es la lengua, la religión, el credo, el culto, la ideología, el color de piel, y en eso se generaban las unidades sociales. Lo distinto eran los bárbaros. Y entonces aparece este flujo de bárbaros por el mundo, que es encontrando una orilla. Yo creo que la globalización, Alejandro, el término de la lucha ideológica, abre este flujo que se abrió y que nunca va a terminar. Históricamente hablando, se hace muy masivo la migración en el siglo XX en general, ¿no? El capitalismo, sobre todo en Europa, en la medida que ellos se van industrializando, modernizando, Estados Unidos le pasa lo mismo, necesitan mano de obra,
porque hay ciertas funciones de menos calificación que ya no la quiere el trabajador europeo, que es mal mirado, incluso mal pagado, que son desagradables y necesitan migración. Y encuentran con que países de las colonias van a los países que son las capitales, las metrópolis de esas colonias, porque se sienten de alguna parte tributaria. Pero ese tipo de migración, que fue regulable, con frontera, hoy día está absolutamente colapsado. La sensación que uno tiene es que la globalización genera contrastes tan brutales entre áreas del mundo que se desarrollan, otras que quedan muy atrás, y la población se siente parte ya del mundo, porque la globalización generó esa sensación. Los jóvenes escuchan la misma música, se visten con las mismas zapatillas, usan los mismos productos, los mismos iPads, los mismos celulares. Son ciudadanos del mundo y por lo tanto buscan donde tienen mejores expectativas. Esa es una pierna del tema. La otra patita es todas las crisis que estamos viviendo. Este desorden de la globalización, ¿cómo repercute en esta globalización que muchos ven como amenaza en los países desarrollados? Tiene una barrera todavía muy significativa que se va a demorar mucho en diluirse, y es que las migraciones arrastran todo su peso, que es su bagaje cultural, su bagaje ideológico, religioso, que es lo más complicado, y esto es lo que llega y choca de pronto con las sociedades donde tratan de insertarse, y lo hacen creando guetos, que es lo que pasa. Tenemos una Europa convertida en guetos totalmente, en donde intentan romper eso. Entonces, lo que se ha producido es un choque violento intracultural, y digo violento porque la política no lo sabe entender, porque la misma sociedad no lo comprende y porque el migrante tampoco sabe acomodarse a esa realidad. Si eso es un tema, llega con su religión, intenta imponer los códigos de su religión al país que lo ha acogido, y es un problema complejo. Intenta también desde el punto de vista cultural que sus valores culturales, hay que ver, Europa a veces piensa que está en un país africano y no, y está en una ciudad europea. Va uno a Londres y uno está estratificado por los barrios de Londres, claro, y en la India, Pakistán, Bangladesh, uno comienza a ver, o París mismo. Entonces uno dice, ese concepto de gueto es lo que desprestigia la migración, porque no hay una adaptación cultural, cuesta mucho, por sobre todo las taras que las sociedades van arrastrando y las quieren hacer confluir con el país que lo recibe. Ahora, en esa línea, yo me recuerdo, por ejemplo, de las grandes migraciones a América. En Argentina, en el fin del siglo XIX, XX, es Argentina una potencia mundial, lo que reivindica Milei, ¿no? Eran potencia mundial en el ciclo exportador, después la economía mundial cambió. No es la misma economía, ese querer volver atrás es bien complejo. Pero llega mucho migrante y es acogido. En el caso de Estados Unidos vienen las migraciones de irlandeses, primero pobres, y llegan a un reino de libertades porque no hay instituciones, prejuicios, clase gobernante, élite, no, todos iguales. Realeza, nobleza, no hay nada. Entonces es muy... Pero después vienen otras migraciones, por ejemplo, la migración de los italianos. La migración de los italianos llegan y primero se sitúan en ciertas geografías, por ejemplo, Nueva York, el barrio italiano, pero se integran a la sociedad finalmente. Después vienen las migraciones judías, manteniendo su religión y su creencia, sin embargo, se meten en la sociedad. Pero cuando llegan los chinos, Chinatown está ahí como un barrio que es distinto. Es China trasladado, instalado ahí en un barrio grande de Nueva York, y lo mismo pasa en muchas ciudades costeras de Canadá, el mismo Estados Unidos, sobre todo hacia el Pacífico. No se integran, que regeneran sus propias culturas. ¿Es eso lo que temen los americanos? Sí, claro. ¿O hay algo más también? No, lo que ocurre es que los guetos, no solamente traducidos en método de vivienda, sino de cultura, esto genera unos apartamentos, y esos apartamentos son muy lesivos para el tejido nacional, en el sentido en que hay un grupo de personas que no se sienten chinos, en este caso, dejan de ser chinos, que no se sienten americanos, no los aceptan como americanos. Entonces, ¿de dónde son? Y habría que esperar la segunda y tercera generación de esos chinos, que sí son los que finalmente se van diluyendo dentro del tejido social. Y uno lo ve con chinos, lo ve con haitianos, lo ve con latinos, lo ve en diferentes partes, que no se han podido rápidamente integrar. La integración es un tema.
Y estamos viendo entonces que de esa migración norte-norte que tú hablas, Alejandro, en el sentido, por ejemplo, de la parte europea que fue a Estados Unidos, luego pasó una migración que fue sur-norte. Claro. Mucha gente del hemisferio sur comenzó a ir hacia el hemisferio norte. Y todo eso era siglo XVII, XVII, XVIII, XIX y parte del siglo XX. Pero en el siglo XXI la migración cambia y es sur-sur. A ver, es impensada. Es decir, impensado, por ejemplo, en América Latina, que las personas del Caribe, hablo de Haití, República Dominicana, Centroamérica, Colombia, Jamaica, Venezuela, Ecuador, dejaran de mirar el norte y lo dejaron de mirar, el norte llámese Europa, llámese Estados Unidos, y comenzaron a migrar sur-sur. Y esa migración sur-sur era solamente en búsqueda de una oportunidad laboral, una oportunidad económica. Y entonces esa migración también se repite, lo mismo en continente africano, lo mismo en la situación asiática, en donde ya no comienzan a ver solamente la metrópoli por las colonias, sino comienzan a ver en dónde hay un manchón económico que esté floreciendo para llegar. Lo que le ocurre a Sudáfrica, lo que le ocurre a varias naciones de África, lo que le va a ocurrir Arabia Saudita, por ejemplo. claro. Y lo que hace es que el mundo no logra advertir cómo hacer unos flujos migratorios relativamente ordenados. Y hoy, cuando tú decías al comienzo que es una migración desordenada, sí, porque tiene 7 características. Es una migración política, es una migración de perseguidos políticos, es una migración económica, es una migración cultural, es una migración religiosa, es una migración inclusive lingüística y finalmente es una migración del cambio climático. Entonces tenemos 7 grandes migraciones que se están confluyendo porque unas no pueden vivir o el hábitat se lo alteró el cambio climático, hay que buscar una alternativa, o porque el enfrentamiento religioso hace que la gente se mueva, o porque el enfrentamiento económico, o porque la falta de oportunidades. Entonces, esas 7 migraciones, Alejandro, no tienen un correlato de que las naciones se estructuren para preservar su núcleo social. Y así estamos viendo procesos de naciones que se han vaciado. El caso de Siria, que es una de las naciones que más migrantes ha ofrecido a nivel mundial. El caso de Irak, lo mismo. Y el caso de Venezuela en América Latina, para decir cómo se han producido vaciamientos de las sociedades en donde se dispersan en búsqueda de salir del problema que tienen, pero que globalmente no se resuelve el problema primario. Y en tanto no resolvamos el problema primario, es decir, los países y su contexto y su musculatura democrática, económica, política, entonces vamos a tener es que cada vez que una nación tenga una dificultad social, una dificultad económica, se producen flujos de migración de manera considerable. Bueno, de hecho, por ejemplo, la guerra en Ucrania, a millones de ucranianos se han ido a Europa. Ahí hay ciertas afinidades culturales, así que les es menos chocante a los europeos. La misma situación en Gaza, ya el 80% de la población de Gaza ha sido desplazada de su lugar de origen, específicamente de la ciudad de las pequeñas ciudades de la Franja de Gaza. Pero son muchos porque son densamente pobladas que se están desplazando sin destino. En otras palabras, el mundo se da cuenta que frente a los conflictos no sabe cómo controlar a esa población que se desplaza, pero no por eso estabilizan. Porque Estados Unidos llama, por ejemplo, al alto al fuego, pero acaba de anunciar que le va a enviar cientos de misiles para seguir demoliendo Gaza. Entonces uno no entiende el rol de las grandes potencias de más bien estabilizar el mundo, porque es una alternativa. Estabilicen el mundo y ayuden a los países que están quedándose atrás para que haya más intención de quedarse. Pero hay otros fenómenos que escapan a la política y a la economía. Tú lo mencionaste, Libardo, el cambio climático. Fíjate que hay un dato del Instituto de Datos Mundiales de la Organización Internacional para las Migraciones que dice que es posible que al año 2090 hasta 2.800 millones de personas en todo el mundo expuestas al calor, muchas empiecen a migrar en forma desesperada. Ese mismo estudio, lo que viene es pavoroso si no se ponen de acuerdo. Ese mismo estudio lo que hace es que anticipa, hace cortes y dice, bueno, para allá llevamos a 2.000 millones. Pero para los próximos 5 años, Alejandro, en la vuelta de la esquina, son 260 millones de seres humanos que su actual hábitat no es compatible con los efectos del cambio climático, o porque se le inunda, o porque se le quema, o porque se producen deslizamientos, o sequías. Entonces, la migración por el cambio climático, que en el corto plazo va a sumar 260 y que en el largo plazo está sumando 2.000, lleva a lo siguiente. Más allá de una arquitectura mundial
destinada, como lo fue en el siglo pasado, para focalizarse en construir la paz, que era necesario en su momento, y la seguridad mundial, la arquitectura mundial tiene que cambiar. No hay que modificarla, es un cambio refundacional, porque los problemas que vienen emergentes ya no son los que teníamos en los años 40 y 50 del siglo pasado, son totalmente distintos. Ya el problema no es garantizar al mundo que no haya guerra, la posibilidad de guerra va a acompañarnos. Lo que hay que decirle es de qué manera estabilizamos las sociedades. El problema no es las naciones, es las sociedades, porque entonces lo que vamos a tener es enfrentamientos más allá que dice, mire, el enfrentamiento que viene es por el agua, sí, el enfrentamiento que viene es por la comida. No, el enfrentamiento que va a venir es porque ¿dónde está mi espacio? ¿De qué me alejo y a dónde me acerco? ¿En qué parte yo me logro insertar? Y si tú me dejas o no insertar. El problema es que ya tú no me puedes decir si me dejas o no. Yo me inserto. Tomo la decisión y me inserto, porque no va a haber sistemas de represión que puedan contener estas olas migratorias. No va a haber, Alejandro. Bueno, No además, si nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, hacia dónde se relocalizan los migrantes, más allá de América del Sur, que es un poco más marginal en el mapa mundial, pero la cantidad de migración, curiosamente, de China, de la India, hacia los países europeos, hacia Estados Unidos, es gigantesca. Y además China tiene un afán de abrir las nuevas rutas y en todos los continentes, por lo tanto, mucha población china sale. Y en cambio hay otros países que son netos receptores de migrantes, el caso europeo, Estados Unidos, Canadá. En esa enorme evolución de población que se desplaza, eso también va a generar en el interior de los países cambios que temen. Y uno ve las primeras reacciones, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Trump habla del aislamiento, cree que puede sacar a Estados Unidos de estos flujos. En el caso de Europa, tienen temor de los migrantes porque van a afectar su identidad, su cultura, sus valores. Y surgen estos movimientos, no sé si de derecha, son populismos de extrema nacionalismo, que es más peligroso. Porque en un mundo globalizado pretender que van a cerrar la frontera, y esa es la promesa a sus ciudadanos, es absolutamente imposible. ¿Cómo se explica que en Europa, con toda la experiencia histórica, estén tan atemorizados y estén tan reactivos, salvo Alemania, que se ha cuidado más en esto? Por ejemplo, en el caso de Francia, el temor más de los franceses es la involución religiosa que hay. Ellos le temen más a este crecimiento de un mundo islámico que se les metió de manera producto de sus colonias. Y no saben manejar eso. No tienen una aproximación de cómo resolver el punto religioso. Y además porque choca con los principios. Es decir, no pueden coartar la libertad religiosa porque va a chocar con uno de los principios fundacionales que tienen la libertad de expresión y de participación. Entonces, yo anticiparía una solución. Y esta tendría que ver, Alejandro, con los sistemas productivos. Cuando hablo de productivos es para que entendamos que lo que va a venir del mundo hace que en el mundo ya no se concentren en las metrópolis la generación del poder económico. Quiere decir que si logramos generar que en los procesos productivos una descentralización, una desmetropolización de los procesos, lo que vamos a hacer es que las pequeñas ciudades, que hoy son muy pequeñas, podrían convertirse en ciudades medianas que contengan, y no solamente para contener el flujo migratorio, es para buscar unos nuevos polos de desarrollo que ya no abastecen las metrópolis. Entonces, creo que de lo que nos deja el COVID-19 es que sí se puede hacer. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de la India y el caso de China que tú has tocado, hoy la India es la alternativa económica a la China en procesos de maquila. Claro. Por solo cifra económica. Una hora de hombre en China vale $26, en la India valen 9. O sea, no hay una empresa que saca y dice, bueno, se me va a costar casi 3 veces, yo prefiero hacer ese proceso productivo en la India. Entonces, las fuerzas económicas vienen con una realidad en donde naciones densamente pobladas, hablo de China, hablo de la India, hablo de Pakistán, hablo de Indonesia, hablo de Vietnam, particularmente, y hablo de Brasil, los procesos productivos descentralizados, salir de las grandes metrópolis y construir ciudades y potenciar ciudades de mediana intensidad, de mediana capacidad, es lo que puede, de una forma, contener estos flujos, con garantías económicas, con garantías sociales, con bienestar que finalmente, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? En algún minuto Londres, en algún minuto París, en algún minuto Nueva York, como ya estamos viendo, ya no va a satisfacer
las expectativas de quienes buscan llegar a esas ciudades. Entonces hay que buscar unos caminos alternativos y esos pasan un poco por la estabilidad económica. Ahora, China, una cosa que está haciendo con sus rutas, me da la impresión solamente, a diferencia de Estados Unidos, que tiene su industria y es su industria y vende sus productos al resto del mundo, que nos acostumbramos a consumirla, entre otras cosas, para el aparataje de Hollywood, que aprendemos su modo de vida, sus afanes de consumo, su estilo y los copiamos. Pero China está tratando de prometer, pero no sé si es solo promesa, un mundo de cooperación, dice las rutas, sean socios en las rutas de China de expansión, donde no exigen adhesión ideológico-política, pero sí respetar los intereses comunes e integrarse a esta ruta. Y ya están haciendo un tejido en el mundo y eso ha puesto a Estados Unidos a la defensiva y a Europa también porque los están desplazando. ¿Hasta qué punto China representa algo distinto en este mundo? Porque Jiang Zemin y los presidentes que ha tenido China y Xi Jinping actualmente, lo que hacen es ir con la extensión de aquella metáfora de Deng Xiaoping en el sentido en que no importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones. Claro. Bueno, esa metáfora no solamente era para el interior de China, sino también para el exterior. China tiene vínculos con todos los signos políticos habidos y por haber. No hacen distinción. Al no hacer distinción, ellos lo que necesitan asegurar es lo siguiente: asegurar que su manufactura, que sus procesos productivos lleguen a todo el mundo. Y que lleguen a todo el mundo. Porque la única manera es que ellos sigan creciendo, porque si en algún minuto lo que ellos producen no los compra el mundo, ¿de qué les queda? Se estancan. Entonces ellos saben que el estancamiento es una posibilidad. Y para evitar el estancamiento hay dos elementos. Uno, volverse a la China profunda, que creo que le hace falta unos 20 años ahí de tiempo para poder resolver las desigualdades que todavía hay en esa China profunda. Y otro es que los países compradores del mundo tengan rutas, tengan acceso, tengan oportunidades y tengan también cierta lógica que donde los chinos topan con algunas cosas es que están comprando mucha infraestructura crítica. Cuando uno dice, ¿por qué la China? Los puertos, aeropuertos. Bueno, los alemanes le vendieron Hamburgo. El puerto de Hamburgo es chino. Hamburgo. No estamos hablando, es Alemania, o sea. El principal puerto. Ya es propiedad china. Y ellos necesitan es asegurarse por la vía de la compra que su población tiene acceso al comercio. Uno diría, mire, le gusta comerciar a los chinos. No, el objetivo a largo plazo es que los chinos necesitan asegurarse la alimentación y la comida para los próximos 100 años. Ese es el proyecto político real que tiene Xi Jinping. Por eso entonces los chinos han comprado alrededor de 150 millones de hectáreas en el mundo. Aquí en el sur, yo al comienzo de año hice una inauguración en la Feria de Osorno y les decía a los empresarios del agro ahí, le dije, a ustedes van a llegar a comprarle su fondo, no se preocupe, el precio de la tierra va a ser relevante. Pero no les van a comprar para que las vacas lecheras que producen ahí la leche, ustedes se la compren a los chinos. Esa leche va a salir destino a China, producida en China. Y eso lo que ellos están asegurando es que los modelos de producción económica agroindustrial en todas partes del mundo le abran camino y seguridad alimentaria para su población, que es lo único que le permite al régimen mantenerse en el poder. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero los migrantes en muchos países, cuando son asimilados, integrados, por ejemplo Argentina, lo que aportan al Producto Interno Bruto es superior a los beneficios sociales que obtienen. En aquellos países que le hacen la guerra, que los tratan de aislar, no solo los dejan en la indefensión porque aparece el crimen organizado a ocupar ese espacio que deja el Estado, sino que son un costo finalmente, porque no los regularizan, no los integran al sistema. Ese es un debate que está pendiente. Pero además están las remesas. Hay países que viven de las remesas de los migrantes. De ello conversamos después de una pausa. Bueno, las migraciones, está claro, no las contiene nadie. Aquí no se pone barrera ni policía en la frontera y se evitan. No. En todas partes está siendo desbordado. El mundo cambió en su lógica y es una necesidad. Paradoja, Libardo, estamos conversando con Libardo Buitrago, cientista político y periodista, comunicador.
Mira lo absurdo. En Italia gana la extrema derecha. Discurso xenófobo. Y además que como querían salirse de la Unión Europea. Los empresarios llaman a Meloni, la nueva mandataria, jefa de Estado, y le dicen, no me voten los migrantes porque necesitamos mano de obra. Y segundo, no me saque de la Unión Europea porque ahí están los mercados. Y suavizó el discurso y ahora es una socialdemócrata. Ahora, en los países nórdicos, o los Países Bajos, diré mejor, gana también el Partido de la Libertad. Con el mismo discurso. Y todos dicen, tranquilo, cuando tengan que darse cuenta que necesitan mano de obra para muchas funciones, porque además su población crece poco, se le va a acabar la xenofobia y van a tener que recurrir a la migración. Ordenada como quieran, pero la necesitan. Lo mismo pasa con el mercado. Salirse del mercado europeo en un mundo globalizado es desaparecer como país. Mira el daño que le causó a Inglaterra el Brexit, cómo se fueron las inversiones, que era la principal bolsa europea, empezó a irse a Francia, a Alemania. La migración tiene un factor económico gigante, pero trasladémoslo a América Latina. Las remesas. Son miles de millones de dólares que están recibiendo países que están viviendo 20%, incluso algunos, de remesas de los migrantes. ¿Cuál es ese impacto que está teniendo en la economía? Hablemos de América Latina, porque son 100 y tantos mil millones de dólares. La remesa es el salvavidas que tienen muchas familias latinoamericanas. Las remesas es el vínculo entre la vida y la muerte. Las remesas son una devuelta de mano de quien sale a trabajar en los países con prosperidad económica y ellos mantienen sus familias. Las remesas son, en buena cuenta, lo que ha permitido destensionar un poco conflictos internos, porque alguien que tiene un pariente en Europa, o lo tiene en Estados Unidos, o lo tiene en Canadá, o lo tiene en Chile, dado el valor del peso y de la moneda, hace que la remesa pueda permitirle a su familia vivir en estos países. Entonces la remesa lo que ha hecho es contener la presión social económica, ni de Centroamérica, ni de, ¿qué le digo, Alejandro? México no revienta, es porque es el país que más remesas genera. Porque Estados Unidos tiene mucha población en Europa. Mexicana. Y uno comienza a bajar Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, los países del Caribe, Colombia, Venezuela. Organismos internacionales estiman en más de 120.000 millones de dólares anuales en América Latina. Y eso, cuando uno lo desagrega, porque eso va directamente al bolsillo de las personas, es que los 120.000 no van a los estados. De pronto los estados cogen por alguna manera algo de esos 120.000, pero eso llegan a los bolsillos de las familias. Y eso es lo que por lo pronto ha contenido una efervescencia social que, de no haber existido esos montos, hubiera reventado en América. Y a los gobiernos les gusta eso. Yo veo las cifras económicas en Colombia, veo Venezuela, veo México, y claro, los ministros de Hacienda no hay un capítulo que abran y digan, mire, me ingresaron por remesas, eso no lo diluyen en los ingresos del presupuesto, no lo especifican en un renglón que dice, mire, esto aportaron los mexicanos, los colombianos, los venezolanos que están viviendo en Estados Unidos o en Europa, lo aportan a las arcas fiscales de las naciones, no hay una separación. Ahora, lo curioso es que uno cuando piensa en remesa está pensando en gente muy pobre en América Latina o en el Caribe, pero las grandes potencias también tienen corrientes de remesa, como la India o China, por ejemplo, que son gigantescas cifras, que también le estabilizan los sistemas en esos países que están iniciando procesos de desarrollo muy intenso, muy rápido, pero que tienen cantidades de población gigantescas. Así que la remesa no es solo para el tercer mundo, no es un fenómeno de subsistencia de países pobres. Los países emergentes, grandes, las nuevas potencias emergentes, también se benefician. Así que esto de la migración no es un mal negocio. No, lo que hay que hacer es ordenar. No, por cada euro o dólar que sale, hay 5 personas impactadas. 5. Alejandro, uno dice, ¿pero cómo 5? Sí, 5. Uno ve un envío que se puede hacer a la India, que se puede hacer a Pakistán, a Bangladesh, a estas naciones que son densamente pobladas o en las partes asiáticas, y se benefician 5 personas. O sea, lo que ha hecho es que las remesas internacionales de los migrantes contienen, porque es una ayuda directa que se siente. No es que hay que esperar un subsidio, que espere cola, filas. No. En cada mes van
y bueno, ya ha generado una industria que es la de los flujos financieros. Las empresas que se dedican a transitar este dinero crecen y todos los días aparecen más y más. Salgan al centro de Santiago y van a ver cuántas han aparecido. Pero eso resuelve un problema. Es un paliativo, pero también un compromiso que habla que quien migra tiene dos responsabilidades. La primera responsabilidad es subsistir, trabajar, esforzarse para subsistir. Lo hace perfecto. Pero además, sacar de su sueldo para mandar a su familia. Porque él sabe que si no lo manda, su familia no solamente es que lo pasa mal, es que lo va a pasar infinitamente mal. Lo sabe. Entonces, bajo esa responsabilidad uno dice, bueno, como personas que van migrando por el mundo y aprovechan esto, ¿cómo logran hacer? Pero que tú planteaste un tema que me parece el más relevante de todo. Y es que el soporte para que estas personas gocen de una estructura de protección social, los países no se la dan. No se la dan. Fíjate, Alejandro, que no hay una aceleración respecto a los sistemas de jubilación, los sistemas de salud, de lo que significa que una persona de pronto impuso en su país natal 5 o 10 años, cortó eso, migró a un país y tiene que partir de cero. Entonces, claro, esa persona cuando jubila al país donde está, su jubilación va a ser marginal, porque además, ¿qué arrastra? La de su país original, la del país que lo recibe. ¿Cómo conversan esos sistemas? La integración del sistema y la cooperación. Bueno, el tema migratorio se resuelve por acuerdos internacionales porque es un problema global, mundial, y solo en esa esfera se va a resolver. Pero la verdad es que la experiencia indica que particularmente en América Latina muchos países lo están viendo al migrante como amenaza, como que hay que contenerlo, y como no puede contenerlo los deja en un estado de desafección, de abandono, que está teniendo un efecto terrible, porque ese migrante que viene para tratar de buscar mejores opciones de vida queda en posición de tal vulnerabilidad que al final termina siendo cooptado por grupos mafiosos. La gracia del mafioso y de las organizaciones criminales en el mundo es que observa donde los estados no atienden a un sector, ese sector social es vulnerable y ellos irrumpen, lo someten, pero también ayudan a resolver su problema. Entonces, como una especie de estado o subestado irregular, mafioso, que está coexistiendo. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el impacto enorme de esta política de hacerle la guerra al migrante en vez de tratar de integrarlo? Como ha hecho Argentina exitosamente. Argentina, a los migrantes que llegan, por historia, por tradición, los integra al sistema y aportan al desarrollo de sus países mucho más que los beneficios que reciben. La única manera es las políticas activas de incorporación. Ya el migrante pasó la frontera, como la haya pasado, se vinculó, bien o mal, ya está integrado. El punto es cómo logramos que lo que produzca, primero darle la oportunidad de que produzca, pero lo que produzca también sean fondos destinados a la seguridad social. Y entonces entra un fondo en donde tampoco lo hemos sabido resolver, y es un tema que tiene Chile pendiente. No le resuelve la seguridad social al chileno, mucho menos se lo va a resolver al migrante. Si ese es un problema, en donde todavía aquí no hemos sabido de qué manera le entregamos seguridad social. Cuando hablamos de seguridad es cómo protegemos la tercera edad. Si el problema, Alejandro, es que Chile tiene un tema gravísimo ahí. ¿Cómo le resolvemos al chileno? Y luego, bueno, si no somos capaces de resolver al chileno, ¿cómo nos vamos a ocupar de resolvérselo a alguien que recién está intentando buscar un alero de una nación que por motivo de seguridad, que por motivo de cultura, de pronto le ofrece el espejo para venir? Se resuelve de dos maneras. Creo que la integración latinoamericana pasa por la integración migratoria. Tenemos que cambiar el paradigma. Nos integrábamos solamente de manera económica o comercial. Si podemos hacer negocios, estamos integrados. Si podemos comerciar, si yo te vendo algo y tú me compras algo, estamos integrados. Ese tipo de integración es del siglo XX, eso ya no sirve. La integración real es de las sociedades. ¿Cómo integramos las sociedades? ¿Cómo las ponemos, hacemos productivas? ¿De qué manera les ofrecemos las mismas oportunidades? Y eso es lo que no hemos entendido cómo resolver. Pero a los que tenemos que llegar es allá a eso. Y eso se resuelve que una persona tenga inmediatamente las condiciones que aporte a un sistema de seguridad, que aporte a un sistema de salud, que aporte a un sistema de educación, para que sus hijos, porque ese es el sueño final, para que sus hijos queden cubiertos y esa misma persona queden cubiertos y no queden desamparados y no queden como un mercado producto para mano de obra barata hacia el crimen organizado. Chile era un país tranquilo, apacible, en el final del mundo, donde a lo más aparecía algún turista, pero no había interés migratorio por venir a Chile.
Y los chilenos poquito migraban. Es un país que hay poca migración. De pronto empezamos a viajar por el mundo, nos agrandamos, ¿no? Los tigres, los jaguares, sobre todo en los años 90, y empezamos a viajar por el mundo. Hoy día, entre 600 y 700 mil chilenos viven en un país distinto al que nació. La mayoría en Argentina, sin ser jamás discriminados, ni aún en las situaciones de conflicto de los dos países. Y muchos están en Estados Unidos, algunos han ido a Europa. En general, ha empezado a migrar el chileno. Pero no le gusta que venga el migrante, pero también es verdad que en muy poco tiempo, de ser más o menos par, win-win, los que se van y los que llegan, hoy día triplican los migrantes a los que salen. O sea, estamos más o menos en 1.500 millones, perdón, en 1.500.000 extranjeros viviendo en Chile. Y el gran problema, no están regularizados. ¿De quién es la culpa? El gobierno le echa la culpa al migrante. Pero resulta que para regularizar las migraciones de una persona que llega a Chile, pasan año y medio. 500 y tantos días era el promedio. Ahora con estos planes especiales se bajó a 200 y tantos, casi un año. ¿No tiene racionalidad esto? No, porque a Chile se le dijo en los años 90, en el Tolerancia Cero, varias veces lo conversamos allí, Alejandro, dijimos, yo tengo el gusto de como tengo todos los programas grabados, a veces me pongo a escuchar lo que en su momento decíamos. La primera gran migración fuerte que tuvo Chile en los años 90 fue la peruana. Tuvo una migración muy fuerte, considerable. Y lo voy a poner sin desmérito, por supuesto, al peruano. Pero cuando decían, es que nos viene a ayudar en labores de hogar, eso está bien, no, está bien. La migración peruana fue significativa, pero no fue una migración económica. Esa migración económica. Oye, ya se integró. Entre otras cosas, cómo cambió la gastronomía en Chile con la presencia de los peruanos. Y hay áreas de negocio que ellos fundaron, o sea, que le cambiaron la cara al país. Mencionó un área que me es particularmente sensible. La gastronómica. Bueno, pero la primera gran migración de los años 90 fue la peruana. Había otra que se traslapaba muy inteligentemente, que es la migración argentina, que no se sentía mucho. Sí. ¿Y qué hay? Y que más bien nosotros vamos más que lo que vieron los argentinos. Claro. Luego aparece una migración que es la ecuatoriana. Luego, después de la ecuatoriana, aparece con mucha fuerza cuando estaban en los estertores de las batallas entre el narcotráfico, la corrupción, las FARC, el NL, el Estado colombiano, la derecha, la izquierda, los paramilitares, todo, una migración colombiana significativa. Que entra por el norte, ¿no? Por Antofagasta. En Antofagasta claro. Esto se vio venir y ahí empezamos a notar el desamparo en que llegaban estos migrantes porque el país no estaba preparado para recibirlos, no sabía qué hacer. Y luego aparece la venezolana. Y esa es la más grande. Esa es la más grande porque a lo pronto Venezuela se ha vaciado en 8 millones de venezolanos que han salido en distintos lugares del mundo. Bien, entonces esas migraciones fueron llegando a Chile. Fíjate que cuando yo llegué cónsul general de Colombia en el 83 éramos 2 negros los que vivíamos en Chile, 3 para ser exacto. Era Herminio Alves, que había venido a jugar al Everton en los 80, Severino Vasconcelos, de tu admirado Colo-Colo, y yo. Brasileño. Ni el embajador de Haití era negro, ni el embajador de Haití Alejandro, ni el embajador de Haití era negro. Eran los únicos 3 negros que habíamos en Chile. Y hoy tú observas que el paisaje cambió, es un Chile multicolor. Bueno, entonces decíamos, tengamos una ley de inmigración. Digamos, el migrante que necesita, que Chile quiere, tiene que tener estas características, no selectivas, sino, mire, estas características para que se integre. Y preparemos la plataforma, tenemos todo el tiempo de hacerlo, ¿cómo los preparamos? Y de pronto, de la noche a la mañana, aparece el flujo haitiano. Y entonces yo escucho a alguien con los ojos desorbitados decir, es que tenemos que aprender a hablar creolé para que los haitianos nos entiendan. No es creolé. Ellos tienen que aprender a hablar castellano para que se integren. Ellos son los que van a venir a integrarse a esta sociedad. Y ya que les abrieron la puerta, díganle que tienen que venir a hablar castellano, a aprender castellano, a enriquecer su acervo cultural. Y entonces la migración la miramos muy con desdén. Y no la supimos incorporar. Chile tuvo en muchas administraciones para haber diseñado un plan de migración. El mejor plan es el de Nueva Zelanda y el de Australia, que consiste en lo siguiente. Te permite calibrar a quién tú recibes.
te permite decir, tú te integras a esta sociedad. Tienes deberes y derechos. No solamente deberes, también tienes derechos. Claro. Y los pone al igual. Tu deber y tu derecho es ser ciudadano y no alterar esta sociedad. Bueno, por eso esas naciones son muy, yo no digo selectivas, sino que tienen un sistema de... Chile lo pudo haber tenido. Entonces, ahora, lo curioso de acá de Chile, Libardo, es que hay como un doble discurso, ¿no? Porque en lo político se instaló el migrante como el enemigo y peor se le asocia al crimen organizado. Pero el mundo empresarial está feliz que tiene mano de obra, porque es un país que la tasa de natalidad es cero. O sea, Chile, una mujer en Chile tiene promedio 1 hijo y medio, lo que significa que la pareja entre los dos marca una tendencia de su descendencia a bajar. El país no está teniendo una fertilidad para sostener un ritmo de crecimiento. ¿Cómo se está cubriendo esto? ¿Por qué no hace crisis el mercado laboral? Porque están llegando migrantes extranjeros jóvenes. y esos jóvenes, Pero, ojo, llega mucha trata ilegal, todos miran para el lado, pero hay empresarios que han traído migrantes, los han tenido encerrados en sus casas, le quitan la cédula de identidad, lo manejan, lo tienen ahí medio prisionero, trabaja como puede. Eso pasa en Chile, está pasando en Chile. En el sector de los temporeros. hemos sabido casos temporeros, en el campo, donde hay más déficit de mano de obra, porque los chilenos no quieren trabajar en el campo ya, o incluso en el mercado de los restaurantes, que hemos estado hablando acá, de empresarios que traían gente y las tenían literalmente prisioneras y asustadas de que si los pillan los van a mandar de vuelta. Bueno, entonces el Estado no tenía ni la herramienta, ni el músculo, ni la determinación. Las tres cosas. Ni la herramienta, ni el músculo, ni la determinación. Y no la tuvo. Y Chile tuvo tiempo para prepararse, decir, ¿sabe qué? Con deberes y derechos, esta migración a mí me interesa. Decirle al señor empresario, sí, le vamos a facilitar todos los procesos de migración para los temporeros, o cuál es su deber, cuál es su derecho, cómo lo va a tener, cuáles son las condiciones. Y hubiéramos hecho un sistema un poco mejor también, ofreciéndoles garantías a estas personas. Y por supuesto que todo sistema migratorio en todo el mundo exige una condición fundamental. Quien llega tiene que llegar a aportar. ¿Y eso cómo se sabe? Con los antecedentes. En este mundo moderno resulta incomprensible que personas que aportan al delito y al crimen organizado con un prontuario, que no se puedan detener esos flujos. Esa persona no tiene que ser bienvenida, no lo es bienvenida ni en Estados Unidos Pero ¿y ni en por qué Europa. se nos infiltran tanto? Es incompetencia de la autoridad local que no sabe identificar. ¿No existe antecedente de esa gente? Porque, Alejandro, en algún momento la migración tiene que tener el sello de garantía. No es un repositorio Chile de delincuentes. Y para no serlo, tiene que decirle como una condición básica, ¿quiere emigrar a mi país? Mi país necesita estas condiciones, que usted no haya cometido delitos en su tierra natal. Aquí no es refugio de nada. Y eso es solamente pidiendo el certificado de antecedentes. ¿Tiene antecedentes? Y colaboración con el país de origen. Por supuesto. Sí, Alejandro, si eso se resuelve con un sistema software de principiantes, se resuelve esas condiciones. Y quien que tenga condiciones, que haya cometido actos delictivos en su país de origen, se le niega el ingreso. ¿Por qué va a ser bienvenido una persona que no ha hecho bien en su patria, cree que va a venir a hacer el bien a la chilena? Entonces, ¿qué opina de esta decisión que se tomó de decir hay que expulsar? Bueno, irregulares en Chile pendientes, casos de regulación pendientes, son como 300 y tantos mil en el servicio de migraciones, a pesar que se está regularizando más que nunca. Y se ha hecho esfuerzo para cortar los plazos, yo te me indicaba, de 500 y tantos a 200 y tantos días. Pero igual es un proceso lento, dificultad porque no se coordinan con los países de origen del migrante. Se podría hacer obviamente mejor, la respuesta es global. Pero lo concreto es que no saben quién viene y como ven que aquí en Chile las fronteras son huidizas, porque en todas partes lo son, están entrar y entrar. Y quieren expulsar, pero no saben a quién expulsar. Porque irregulares son cientos de miles. ¿Cómo expulsa cientos de miles de personas? Van a volver a entrar por la frontera y por otro lado, ya están aquí. Y en cambio, al abordar la cifra global, no abordan los que tienen antecedentes. Regularicen lo que están claramente transparente y limpio, y lo que están dudoso lo deja aparte y concentra allí la atención.
Reglas de juego. Oye, expulsar a una persona, para que lo sepamos, son entre 3 millones y 3 millones y medio costos solo en pasajes. A mí me tocó en los años 80 como cónsul general una situación de política migratoria. Por una infracción. Me dicen, oiga, cónsul, ocurre que en un buque colombiano vienen 4 negritos polizones que se embarcaron en Buenaventura. Y yo dije, a ver, ¿qué pasó? Efectivamente, 4 personas de Buenaventura se embarcaron en la ciudad, pero eligieron, pensando que el buque iba para Estados Unidos, ese buque iba para Sudáfrica, la Sudáfrica racista. Llegaron a Iquique, a Arica. En Arica me llama la autoridad y yo me apresiono. Entonces llamé a la compañía aseguradora del buque, una compañía británica, y le dije, es falla a ustedes que no pusieron la seguridad en Colombia, por lo tanto el pasaje de regreso de los polizones me lo da usted, expulsados. Y yo tuve que darles pasaporte y expulsados. Y solamente porque habían cometido una infracción, nada más. Pero la regla del momento era que alguien irregular no se podía quedar en Chile. Era regla de oro. Y yo le trasladé el costo económico a la empresa aseguradora dueña del buque. Y hablé con ellos. Y bueno, acá empresas aéreas que traían haitianos en vuelo y nunca le aplicaron sanción a la empresa aérea. Bueno, esa empresa aérea tiene el compromiso por la Convención de Viena de colocar en el punto de origen donde tomó la persona de devolverla. Yo lo que hice fue, estos señores, que para que no vayan a Sudáfrica, que la van a pasar muy mal, no estamos hablando de la Sudáfrica de Mandela, estamos hablando de la Ferry de Klerk, de esa Sudáfrica. Le dije, señores, ustedes, y los devolvimos en un avión, tomó el avión, técnicamente expulsados. Inadmitidos, que es el término correcto en diplomacia, es inadmitidos. Entonces lo que ocurre es que Chile no tiene reglas claras. Al no tener reglas claras, entonces son populismo. A mí me parece populismo cuando dicen vamos a expulsar porque la gente que cree que todos los delincuentes de origen extranjero fueron expulsados en ese avión y ocurre que no han sido ni detenidos. Entonces, al no ser detenidos, existe esta transgresión. Ahora, sí hay un caso, y es que no hemos preparado tampoco el Código Penal respecto a nuevos delitos que han aparecido. La gota a gota, que a mí me parece un crimen fatal, terrible, que te prestan 1.000 pesos, tú tienes que devolver 3.000, pero los tienes que devolver mañana, y si mañana no devuelven, te matan. Entonces, y te matan y te torturan, para que el resto se aterre y pague a como dé lugar. Lo obliga a delinquir si no tiene la plata. Entonces, no actuamos a tiempo, Alejandro. El problema es que no actuamos a tiempo. Entonces aquí tuvimos gobiernos y personas que se prepararon para repetir gobiernos, repitieron gobiernos, pero no repitieron fórmulas, no pudieron hacer la fórmula de detener y hacer unas reglas de oro clásicas para manejar la migración. Y aquí, me consta, hay médicos ecuatorianos fantásticos, la migración venezolana, hay migrantes que también le hacen un gran aporte a la sociedad. Mira, en Antofagasta, cuando yo era senador, el penúltimo año vi las estadísticas, 55% de las horas médicas en el sistema público eran médicos venezolanos. Si no hubiese sido por los médicos venezolanos, habríamos estado en el COVID en un desastre en el norte de Chile. Hay que mirar ese otro lado también. Y aquí lo que no supimos es determinar y decir, mire, estamos con déficit de médicos en la zona sur del país. El que postule, médicos postulen, y nosotros los vamos a mandar a las zonas donde necesitamos, pero no podemos concentrar en Santiago, como ocurre todo, que se vuelve la gran concentración, que no hemos sabido sacarle provecho tampoco a esa migración. Necesitamos profesores, necesitamos... Bueno, en Antofagasta todos los médicos que llegan allá nos han resuelto el problema, pero quieren venirse a Santiago. Entre otras cosas, porque los propios colegas les ponen la pierna arriba porque no les acomoda. Han llegado médicos especialistas en anestesia y aparecen 2 o 3 médicos del gremio de ese sector en el aeropuerto a frenarlo, porque saben que viene un médico, y mandarlo de vuelta para que no se vaya a hacerles la competencia. O sea, tenemos desde ese tipo de problemas a que le ponen todo tipo de dificultades para conocer los títulos, para regularizar la situación, y se acentúa. Eso lo resuelve unas reglas claras de migración que no las hay. Como no las hay, entonces es la ley del más fuerte también. Cuando Chile debió haber aprovechado todos estos flujos migratorios y habernos enriquecido del norte al sur del país con profesionales o técnicos en todas las áreas, haber nutrido aquellas partes que no estaban cubiertas. ¿Cómo nos hace falta un cardiólogo en Punta Arenas? ¿Cómo nos hace falta un experto en medicina pulmonar en Puerto Montt? En Tocopilla tuvimos médicos especialistas, pero bueno, como no hay políticas, se aburren y se van porque tampoco les dan las facilidades. Bueno, Libardo, ha sido un agrado conversar contigo después de tanto tiempo. Una especie de, ¿te acuerdas de ese programa? No lo puedo mencionar, ese programa que hacíamos juntos.
lo pasábamos muy bien. Además, un gran amigo, así que... Como siempre, Alejandro, me da mucho gusto verte obligado. también. Y te veo muy bien, además. Sé que tus hijos migraron. Andan Así por es. Australia, así los jóvenes migran. Los chilenos también migran. ¿Querés cómo los traten? Bueno, como tratamos a los extranjeros en Chile, así los van a tratar. Por su compañía, muchas gracias. Un tema más en el Observador Mundial para que reflexionemos de las cosas y le pongamos más cabeza y menos prejuicio.